Ancianos, niños, señores, señoritas, caballeros, presten atención y escuchen lo que les cuenta este ciego. Son historias de otros tiempos verdaderos. Tiempos de guerra y de muerte, de amores, de lucha y de miedo. Pero tiempo de canciones que lo contaron entero. Y la canción de la historia siempre fue buen pregonero. Antes de cantar las balas, España en tensión espera. La dictadura se hunde, la monarquía revienta y el pueblo vota en las urnas, república verdadera. Los cañones se preparan y en Asturias hay revuelta. Los científicos trabajan, los hombres de letras sueñan. Desde comienzos de la década de los 30, los nuevos aires que trajo la República abrieron el país a la cultura extranjera. Fomentaron la difusión de la misma y favorecieron la aparición de una generación de intelectuales, artistas y científicos que se constituyó en una vanguardia cultural de singular vitalidad. La intelectualidad española comenzó a adquirir un peso específico en la cultura mundial. Pensadores como Ortega y Gasset, músicos como Falla, poetas como García Lorca, investigadores como Salvador de Madariaga, dramaturgos como Valle Inclán o cantantes como Raquel Meller y Concha Piquer triunfaron en Europa y las Américas. Y ahora llega la cantante que cantó en los años 30 tantas historias de amores que aún no sabían de guerras. En estos años de agitación social, inseguridad militar y ambiente prerevolucionario, las estrellas emergentes en el mundo de la canción eran las tonadilleras. Mujeres de alma bravía y voz desgarrada, que apoyándose en composiciones de una poética cercana al lirismo popular de algunos autores de la generación del 27, llegaron al corazón de la gente cantando amores imposibles, que superaban las barreras de clase. Los males del amor alcanzaban por igual a reyes y vasallos. El pecado había de tener su justo castigo, y el hambre cotidiana se consolaba al saber que con valor y poniendo en juego la vida se podía ser torero de éxito. El hombre que nunca duerme, el que canta en la trinchera, porque al cantar se estremece por el hermano que lucha del otro lado del frente, el hombre que enciende hogueras para iluminar las fuentes, el que a la luz de la luna, de la sangre que hierve y que se vuelca en volcanes para apagarse en la nieve. Y el hombre, ¿dónde está el hombre? Que no se pierda en la muerte,
esa noche le prevé. Las balas que no distinguen siembran los campos de muerte, y en las ciudades oscuras hacen nido las serpientes. Las bombas son puñaladas en el pecho de inocentes, abren ríos los ancianos, barricadas las mujeres, y los niños en sus juegos con las balas echan suertes, y los niños en sus juegos con las balas echan suertes. Y el hombre, ¿dónde está el hombre? Se lo ha llevado la muerte, y aunque no se sepa el nombre, siempre habrá quien le recuerde. Y aunque no se sepa el nombre, siempre habrá quien le recuerde. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Esto me recuerda mucho las canciones que nacieron en el frente asturiano, en torno a Oviedo. Esta parte, que después se difundió grandemente, pues tiene un origen asturiano. Incluso pues eran las milicias que estaban sitiando Oviedo, la capital, y que entonces se referían en términos nada amistosos, por cierto, al general Aranda. Pero en fin, yo no quiero aplicar los calificativos que le dedicaron, porque en realidad esta precisión zonal, geográfica, que yo me permito, es algo que caracteriza el conjunto de las canciones, cánticos e himnos de la guerra civil que tan arteramente nos internacionalizaron. Me trae a la mente que incluso estas músicas y musiquillas y estribillos son particularmente lo que yo podría denominar no solo el que tuvieran, que creo que cabe subrayarlo, que tuvieran un sentido belicoso, sino que al mismo tiempo, por defender la legalidad republicana y las ilusiones democráticas de toda una generación a las que yo, como joven entonces, pertenecía, tenían un sustrato entonces de esperanza y de afirmación vital y social. Y es curioso, por ejemplo, anotar el hecho que seguramente algún folclorista lo haría mejor que yo, y lo respondo únicamente a mi experiencia y a un recuerdo y a una memoria de invitado, de cómo los hombres y las organizaciones afectadas a la legalidad republicana, constitucional, buscaron y encontraron la raíz tradicional. Por ejemplo, no sería concebible, me parece a mí, parte del éxito que tuvo el quinto regimiento sin la adaptación de la canción popular andaluza El Grito. Despierta, que no es momento de holganzas y el pan no cae del cielo. A cuánta miseria e infortunio estamos expuestos los nacidos. Y qué poco duran los placeres de aquesta vida. Necio, aprende que el mozo de un ciego un punto ha de saber más que el diablo. De orden del señor alcalde se hace saber que mañana a las 6, en la Fonda del Marrajo, el grupo artístico del Círculo Cultural de Olmedilla de los Montes representará El Gran Galeote, obra inmortal del insigne escritor don José Echegaray. Ah, se recuerda al personal que deberá llevar su propia silla. Oigan, hombres y mujeres que habitan en este pueblo,
Presten oídos y atiendan a lo que ahora les cuento, que hubo una guerra en España y la historia es el recuerdo. Las canciones que cantamos son las canciones del pueblo, que escribieron como balas para salir del infierno. El pueblo canta canciones, las canta y las tararea, aunque nunca sepa el pueblo el nombre de quien las crea. Y el más humilde soldado las escribe en las trincheras y en estrofas populares las recrean los poetas. Ay. Con la guerra, el folclore se convertiría en una manifestación colectiva contemporánea, en una vía de expresión de un sentimiento común. En el bando republicano, el nuevo romancero creado por autores anónimos o conocidos sería un fiel reflejo del estado de ánimo colectivo. La participación en una lucha común unía a los intelectuales y el pueblo. Durante la guerra, y solo en el Frente Popular, se publicaron en la prensa unos 10.000 poemas correspondientes a 4.000 autores, entre los que, junto a escritores desconocidos o anónimos, se encuentran los grandes nombres de la poesía española: Antonio Machado, Federico García Lorca, Rafael Alberti, José Bergamín, León Felipe, Vicente Alexandre, Miguel Hernández, Manuel Altolaguirre o Luis Cernuda. Muchos de ellos compondrían textos que darían lugar a canciones originales y adaptaciones de temas folclóricos, o trabajarían con otros compositores, españoles y extranjeros, que musicarían sus poemas. Los años de guerra civil marcaron un punto y aparte en la elaboración y transmisión del folclore. Por última vez, el valor de uso de las canciones, su potencial bélico, primó sobre el valor de cambio, su explotación comercial. Una canción y una bala comparten la misma idea: matar a los enemigos que ondean otra bandera. Ay, 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 ay. En el bando republicano se hicieron populares temas muy conocidos y de muy diversa procedencia, como Tus pícaros ojos, o números de Bohemios, La Madelón, Torna Surriento, El vals de los besos, de la opereta El conde de Luxemburgo, que se confundirían con himnos tradicionalmente ligados al inconformismo político: el himno de Riego, el Segadós, la Internacional, el Trágala o la Marcha de Cádiz. A todas ellas se sumaron canciones recuperadas de la Guerra de Ultramar y la de Marruecos, como Los Emboscados o Si me quieres escribir. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. En el frente de Gandesa, primera línea de fuego. En ambos bandos se utilizaron músicas populares de amplia tradición y transmisión oral, como el Arrión, los Reyes de la Baraja o el Carrasclás. Con las mismas melodías y variando las letras de acuerdo con las adscripciones ideológicas de los cantores, las canciones se convirtieron en un vehículo de definición política. Por comparación con el estallido de inspiración en el bando leal a la República, la representación musical y cultural del bando rebelde resulta misérrima. Evidentemente, la contienda era en esta zona de un carácter más militar y menos política y cultural que en el Frente Popular. Los temas son, en su mayoría, pomposos, y en palabras del escritor Díaz Viana, ampulosos y sin profundidad lírica.
A las marchas militares se sumarán algunos himnos monárquicos. Los toques castrenses se combinan con algunos cantos legionarios y el nutrido acervo de canciones de Falange y Las Conchas. Este señor Conchalina, barba, bigote y chistera, no hay duda nada más verle, sabemos que es un poeta. Mas no hay poetas que valgan, señores, esto es la guerra. A cargo de las letras estuvieron algunos reconocidos poetas del régimen, como Pemán, Marquina, Leopoldo Panero, Dionisio Ridruejo, Luis Rosales, Luis Felipe Vivanco, Álvaro Cunqueiro, Pedro Laín Entralgo, Agustín de Foxá y Jiménez Caballero. Manuel Machado, director de investigaciones de la Biblioteca de Madrid hasta diciembre de 1936, será el autor de la glosa al general Moscardó en su defensa del Alcázar de Toledo. La fuente de inspiración musical para sus canciones son fundamentalmente las marchas militares procedentes de los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX. Alguna de ellas degeneraría en el himno nacional, versificado por Pemán y posteriormente por Marquina. Las composiciones de mayor actualidad procedían de algunos maestros del género de zarzuela como Oudriz o Torroba, y en la inmediata posguerra se incorporarían algunas loas franquistas orquestadas por Joaquín Rodrigo. Así como las canciones del Frente Popular se silenciaron en la represión franquista, tras la guerra se entonaron con ardor los cantos nacionalistas. Se multiplicarían las alabanzas al general y los himnos juveniles con los que formar y alentar a aquellos que serían el futuro de la España grande y libre, mientras que los temas republicanos se vieron abocados a la clandestinidad y el exilio. Resulta paradójico comprobar cómo con el paso del tiempo la memoria colectiva universal ha incorporado a su acervo precisamente las canciones de los vencidos, relegando al olvido los himnos y marchas de los vencedores. Pero nada pueden bombas, rumba, 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 donde sobra corazón, ay Carmela, ay Carmela, donde sobra corazón, ay Carmela, ay Carmela. Nosotros somos simplemente unos voceros de la tradición, del sentimiento popular, pero a veces me pregunto, ¿de dónde salen las canciones? ¿Cuál es el origen de estos versos? Es muy variado. Unas veces han sido poetas cultos los que hicieron textos que después se transmitieron, se recrearon. Otras veces sobre melodías muy antiguas, nuevos poetas hicieron sus letras, y así ha pasado en las canciones de la guerra. Incluso canciones de fuera, canciones en otros idiomas, fueron cantadas alguna vez, por ejemplo, por quienes vinieron a luchar en uno o en otro frente. Curiosamente, además cada cual las interpretaría según su modo, a su manera y según cómo le iba. Desde luego. Cuidado. ¿Cómo está esto? Desde luego que sí, porque en unas circunstancias mucho peores que las que estamos pasando ahora por este camino, Que ya son. que lo son, la gente hablaba de todos sus problemas, de sus angustias. Yo creo que las canciones nacían en la retaguardia, aunque luego se cantaran en el frente. Y por eso hablan del hambre que la gente pasaba, del miedo de los aviones y de las bombas. Y eran armas también para la gente que estaba luchando. Era una forma de decir lo que pensaban y lo que sentían y el tipo de España que querían hacer. Claro, porque nosotros finalmente damos una interpretación desde donde nos ha tocado estar. Pero la misma canción o la misma música o versos parecidos, cantados de otra manera, podían servir para cubrir otra bandera. Sí, las mismas melodías viajaron en uno y en otro sentido,
con letras distintas, diciendo muchas veces cosas contrarias, pero cumplían una misma función, que era ayudar a la gente a seguir adelante. Y también se moría por una canción, muchas veces. Desgraciadamente, así ha sido. Ustedes que me están viendo, oigan bien lo que les canto. El programa finaliza y la historia que contamos tuvo su fin en el tiempo, mas aún no se ha borrado que hasta hoy llegan los ecos de las canciones de antaño. Pero antes de despedirnos, esperen todavía un rato, que aún nos queda alguna cosa que ahora mismo les contamos. Si en España caen bombas, en todo el mundo resuenan, y en dirección hacia España los corazones se vuelcan. Ay. En un movimiento de solidaridad sin precedentes hasta entonces en la historia de la humanidad, artistas, intelectuales, científicos y personalidades de todo el mundo, de las más variadas ideologías, se volcaron en el apoyo a la República. Numerosos intelectuales extranjeros de gran prestigio acuden a Madrid, y fueron muchos más los que hablaron de España desde fuera. Algunos llegaron hasta el campo de batalla, pero no participaron de manera activa. Otros escritores y poetas extranjeros dejaron su vida y apenas si se recuerda a los más famosos. Muchos unieron su denuncia a la acción. Los brigadistas aportaron al cancionero de la guerra numerosos temas de muy diferente origen, que se entonaron en los frentes en muy diversos idiomas: francés, ruso, alemán, italiano, sueco, danés, inglés, irlandés, flamenco, polaco, checo, serbo-croata, húngaro, holandés o hebreo. Otras tendrían procedencias tan curiosas como Japón o China. De Rusia compositores y de América poetas, para España las canciones que los cantores inventan. Reconocidos músicos y poetas compusieron nuevas canciones para los brigadistas que lucharon en España. Buena parte de ellas llevaban música de Hans Heisler, famoso compositor, discípulo de Weber y Schoenberg y colaborador habitual en el teatro con Brecht. Shostakovich era el autor de la música de En pos de la vida. Las vanguardias musicales y literarias de la época ocuparían un lugar destacado en la cultura popular durante la guerra en el bando republicano. Compositores ilustres como el español Rodolfo Halfter o Silvestre Revueltas, director de la Orquesta Sinfónica Nacional de México, firmarían otros temas. Otras colaboraciones significativas serían las de Luis Aragón y Paul Arma, o Franz Szabo, discípulo de Kodály, y el poeta alemán Weiner. Algunas canciones fueron dedicadas directamente a las diferentes columnas de brigadistas. Muchas de las brigadas y batallones tuvieron su himno propio, creado especialmente o adaptado de temas ya populares. No solo poetas y compositores pondrían su talento al servicio de la República, sino también cantantes e intérpretes, como los americanos Paul Robeson, Buddy Guthrie o Pete Seeger, que dejaron testimonio discográfico de su apoyo.
que las bombas se ríen, mamita mía, los madrileños. En junio de 1938, en pleno bombardeo de la ciudad, el tenor alemán Ernst Busch, acompañado por un coro de brigadistas, grabaría en Barcelona la primera recopilación conocida y editada del cancionero de la guerra. Entre cañones me miro y entre cañones me muevo, castillos de mi razón y fronteras de mi sueño. Traed sábanas de Holanda para amortajar mi cuerpo, que fue dura la batalla y en esa batalla he muerto. Los himnos del vencedor conviven con el silencio que respiran los ausentes de la cárcel o el destierro. Traed sábanas de Holanda para amortajar el miedo, para tapar